Radhe Radhe y bienvenidos a Gaura Sangha. Hoy celebramos la trascendental aparición en Bhauma Vrindavan de Shri Radhe, la eterna consorte de Govindaji. Ella aparece en esta tierra para darle sentido, real sentido, a la manifestación de Sri Krishna, también Govinda, en este planeta. Exotéricamente, externamente, Krishna aparece y desarrolla sus pasatiempos en Kurukshetra y en Dwarka para restablecer los principios del Dharma, su promesa. Milenio tras milenio aparezco para restablecer los principios del Dharma. Él explica en el Srimad Bhagavad Gita. Pero eso es lo externo. Tal como una persona va a trabajar todos los días, su sentido no es ir a trabajar, su sentido es lograr remuneración para mantener su hogar. De la misma forma, Krishna tiene un sentido exotérico, externo, y un sentido interno de cada acción. Y entonces Shri Radha aparece en este mundo material, aquí en el Bhauma Vrindavan, para darle sentido a la aparición de Krishna en este planeta. Así es. Hoy vamos a leer pasatiempos dulces, descripciones sobre Srimati Radhika de diferentes textos que tengo seleccionado, algunas páginas en inglés para ustedes, y las voy a traducir a tiempo real. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Vaktaya Tadvaktaya Namo Namaha. Los semidioses aprecian la belleza de Radha, de Sri Radha Mahotsava, de Jiva Goswami Pad. Al ver la suprema belleza de Radha, algunas mujeres de los planetas celestiales, las diosas, se sintieron completamente avergonzadas de su propia belleza. Otros, de alguna otra forma, se volvieron encantados y encantadas por Radharani y comenzaron a seguir a Shri Radha. Mientras caminaba junto a las Sakis, ellas, las diosas, las mujeres de los mundos celestiales, describían el esplendor de Shri Radha. Las semidiosas dijeron: solo mira los largos rayos de la belleza y color de Shri Radha. Y sus seguidores, interna y externamente, también se veían así. Y desde muy lejos, ellos atraen a todos tanto que estos rayos nos están ordenando el seguir sus pasos. De esta forma, Lakshmi desarrolló austeridades extremas. Lakshmi Devi, ella no podía tener la asociación de Krishna, pero Krishna está completamente satisfecho con Shri Radha, quien tiene un hermoso brillo en su piel y su cuerpo es hermoso. Y ella también está deseosa de siempre ver y servir a Krishna. ¿Cuándo nosotros vamos a tener la buena fortuna de continuamente sentir, percibir
la fragancia de los pies de loto de Sri Radha? Así el Creador le ha dado a las gopis protección, una especie de protección en los ojos para impedir su visión. Ellas incesantemente están sirviendo el rostro de loto hermoso y dulce de Sri Radha. El Creador le dio un especial poder a las gopis de no encandilarse con la maravilla, con la belleza de Sri Radha, y de esta forma ellas pueden servir. ¿Cuál es esta fuerza del Creador? Es Yogamaya. Nosotros no tenemos esta protección en nuestros ojos, y debido a esto debemos mantenernos en distancia. Pensamos que en cierta forma el Creador debe estar loco o debe ser quizás un poco tonto, dicen las diosas, las mujeres celestiales. Mira, mira. Si nosotros pudiéramos no distinguir a Radha de las otras mujeres de belleza igual, nosotros pudiéramos entender debido a los ojos que son como abejas, y pudiéramos entonces gravitar, estar alrededor de Sri Radha, pero las diosas no tienen este poder. Oh, amigas, Radha no es la luna creciente, ni tampoco puede ser ella comparada con el polen de las flores. ¿Cómo podemos llegar a entenderle? Radha está vestida con una ropa de color rojo, que es la esencia de toda belleza y dulzura. Si varias flores caen a los pies del loto de Radha, estas flores se vuelven teñidas con el polvo de color rosa. Que cae desde los pies del loto de Sri Radha. Parece que nuestra vergüenza, nosotras podemos ver, dicen las diosas, que por vergüenza las flores ofrecen su dulzura y suavidad y aroma a los pies del loto de Sri Radha. Las flores caen rendidas a los pies del loto de Sri Radha, las flores celestiales, con aromas, colores y figuras que son de un nivel indescriptible por nuestra mente, de una belleza trascendental. Estas flores caen a los pies del loto rendidas a Sri Radha. Así el camino está lleno de flores. Los cisnes y las abejas que están volando alrededor, que colectan la dulzura de las flores y la miel, ellas están cayendo a los pies de Sri Radha. Creemos nosotras que las abejas están confundiendo sus pies de loto con dos flores de loto que se mueven debido a el aroma
dulce a miel que esos pies de Sri Radha emanan. Mientras Radha se mueve por los caminos, ella bendice a las Sakis con el kunkuma de su esplendor. Ella las adorna con su toque y las llena con el néctar de sus palabras. De esta forma, Radha crea una lluvia de bendiciones y felicidad. Miren, amigas, Lalita está manteniendo un abanico de plumas de pavo real y está de pie en el lado derecho de ella, de Swamini Radhika. Radha está muy feliz mirando a Lalita. Vishaka, que es otra forma, que en otra forma también es conocida como el Yamuna, camina al lado izquierdo de Sri Radha. Ella mantiene una fotografía, una imagen de Hari en su mano. Notando esto, Sri Radha toca la foto. Este toque a la foto de Hari, de Krishna, hace que Sri Radha, los vellos de la piel de Sri Radha se levanten y que su cuerpo tiemble de amor. Champakalata camina detrás de Vishaka, llevando una pequeña y enjollada caja o recipiente para Krishna. Viendo esto, Radha piensa que esta caja con joyas incrustadas, que es para Krishna, un presente para Krishna, Radha piensa que ahí están llevando su corazón. Cuando el tilak de Radha comienza a desaparecer debido a la transpiración de recordar a Krishna, Chitra está ahí para redecorarla. No es solo que ella lo vuelve a dibujar, pero ella decora también al mismo tiempo. Cuando esto sucede, decora a Sri Radha en su cuerpo, y esto sacude los corazones de todo el universo. Amigas, Tungavidya camina detrás de Radha recitando las glorias de Krishna. Sus palabras elocuentes revelan su identidad como la encarnación de Sarasvati. O en otras palabras, Sarasvati es una manifestación de Tungavidya.
Al frente, al lado derecho, está Indulekha, quien le ofrece a Radha el tambula durante sus pasatiempos íntimos y escucha los tópicos, asuntos confidenciales. Radha está atraída a ella, está atraída a su rostro de loto y corazón. Ranga Devi, quien es la encarnación de la música, toca la vina, una vina sin vida la trae a la vida con sus canciones sobre Hari, y ella camina al lado izquierdo de Sri Radha. Sudevi camina detrás de Radha, llena de amor por Shri Priyapritam. Su cuerpo no es diferente de Radha y ella está llena de emociones trascendentales. Liderando el camino está Kundalata, quien ora y adora a Sri Radha con palabras bellas. Se ve como esas maravillosas sonrisas y movimiento de las sakis, las miradas, están siempre acompañando a Sri Radha. Kundalata dice: mira, las leales y entusiastas sakis de Radha se están moviendo hacia atrás, enfrente y a los lados de ella, sabiendo que el amor siempre atrae. El Creador ha hecho este arreglo. Dirigidas por Bhanumati, las cientos de gopis están mirando al rostro hermosísimo de Sri Radha para de esa forma absorber néctar desde sus ojos. Y como si las diosas de beber néctar se embriagan en la belleza de Sri Radha. Las sakis glorifican a Radha. Así, cuando entran en Vrindavan, mientras que desarrollan diferentes actividades y se apoyan, se ayudan las unas a las otras, la líder le dice a Radha: ¡Hey, Radhe! Así Vrindavan también es Madhusudan. Madhusudan está en una profunda separación de ti. Ahora Vrindavan te está adorando a ti con canciones y mantras, mientras que entrega y muestra sus respetos con árboles que están floreciendo. Oh tú, la de rostro de loto, no estés triste. Este árbol de tamal que está enfrente está realmente buscando el encontrarse contigo. Abrázalo y tú vas a emanar tu propia felicidad, y de esa forma le vas a dar felicidad a toda Vrindavan. Mira, Saki, en la oscuridad del bosque las nuevas flores se están moviendo con la brisa y pareciera que fueran cientos de manos que están ofreciendo arti a ti
con sus flores, brindaban. Se ve de una belleza trascendental. Mira ahí el Madhavi, que está dejando caer pétalos desde sus ramas y está perdiendo sus flores. Radha, las flores de lotos están creando un asiento para ti incomparable, llenas con polen, y te están bañando con una corriente de néctar que fluye desde la base de estas maravillosas flores. Así como los cucos están cantando. Cucos son unas aves en 5 notas, y los vientos malayan tocan las hojas como instrumento. Los arbustos y las flores están danzando en honor de tu baño, del sagrado, de tu Abhishek. Todos los árboles están bajando sus copas y dando reverencias a ti. En la ocasión del festival, las personas lanzan polen saturado con aromas, luz, y miel de un lado hacia otro, tirándolo como si se tirara turmeric, cúrcuma, con mucha felicidad. Tú, la del el hermoso rostro como la luna, por influencia tuya, el festival con el agua blanca y los lilies, las flores se están abriendo en el agua, incluso de día. Esto sucede. Los lilies parece que estuvieran teniendo una discusión con los lotos a través del sonido de las abejas que están por sobre ellas. Las abejas, en vez de volar e irse, se quedan en esta dulzura. Los loros también se mantienen aquí y se mantienen cantando tus glorias durante el festival. Al escuchar tu dulce voz, como sea, todos se vuelven inconscientes, casi en silencio. Cuando Sri Radha habla, la dulzura de sus labios y su voz hace que todo lo que está sucediendo, la música, las aves, el río, el viento, todo se congela para poder escucharla sin perder ni un
momento. Así es, vamos a continuar con la lectura de Sri Radha Dashyam, que es un texto, un kata de Prabhupada Prem Gopal Goswami. Para los que no le conocen, Prem Gopal Goswami es el descendiente genético sanguíneo número 14 de Sri Nityananda Prabhu. El servicio amoroso a Sri Radha Dashyam. Esto aparece en el capítulo 3 llamado Bhajami Radham. Bhajami Radham Aravinda Netram Shmarami Radham Madhurashmitasham Vadami Radham Karuna Varardram Tato Mamanyatsti Gatirna Kapi. Yo adoro a Srimati Radhika, quien tiene ojos como pétalos de loto. Yo recuerdo a Srimati Radhika, cuyo rostro tiene una sonrisa muy, muy dulce. Y yo hablo a ella, oro a ella, cuyo corazón está derretido en compasión. Mi vida no tiene otro propósito más que servirle. Sri Vishaka Nanda Da Vida Stotram por Raghunath Das Goswami. Estas palabras vienen del corazón de las manjaris. Bhajami Radham Aravinda Netram. Las manjaris dicen: nosotras estamos adorando los pies de loto de Sri Radharani. ¿Sabes por qué? Debido a que siempre deseamos y queremos que ella nos mire con sus ojos de loto y su sonrisa maravillosa. Cuando nosotras vemos su sonrisa, cuando nosotras vemos a ella, cuando vemos a ella que indica algo con sus ojos para nosotros, para nosotras, esto es suficiente. Esto es todo para nosotras. Cuando Sri Radhe nos mira, esto es todo para nosotras. Nosotras vamos a experimentar la felicidad más elevada de nuestras vidas. Bhajami Radham Aravinda Netram. Yo adoro a Radha, quien tiene esos maravillosos ojos de loto. Bhajami Radham Aravinda Netram Shmarami Radham Madhurashmitasham. Yo recuerdo a Srimati Radharani, cuyo rostro tiene una sonrisa muy dulce. Cuando ella sonríe a nosotros, cuánta ananda, felicidad trascendental, podemos obtener desde su sonrisa. Y cuando nosotras la miramos a ella, nosotras obtenemos 1000 veces más ananda que Srimati Radharani en sí misma. Cuando nosotras la vemos llorar, nosotras sentimos como si nosotras fuéramos a morir.
Pero cuando ella sonríe, ahí está nuestra felicidad real y nuestro real placer. Cuando Srimati Radharani está triste, nosotros vamos a sentir esa tristeza de una forma más intensa que ella misma. Porque ella es todo para nosotras. Vadami Radham Karuna Varadram. Yo hablo de ella, cuyo corazón está derretido con compasión. Nosotros siempre estamos adorándole. Nosotros estamos siempre recordando cuánta gracia, cuánta misericordia tenemos desde Shri Radha. Nosotros no podemos explicar esto con palabras. Solo podemos repetir Maduram, Maduram, Maduram. Dulce, muy dulce, muy, muy dulce. Aquí no hay comparación. Tú no puedes comparar a nada. Cuánta dulzura hay en ella. Cuando ella dice algo, cuando ella habla, todo lo que ella dice es como una orden sagrada para nosotras. Las palabras de Srimati Radharani son la última bendición para todas nosotras. Es por eso que siempre estamos orando. Oh Radhe, dame refugio en tus pies de loto. Karunam muhur hartije param tava vrindavana chakravartini apikesheri porjata vavet sashatu prirtana vajanam janaha. Oh reina de Vrindavan, momento tras momento yo oro solo por tu gracia. Por tu misericordia, esta persona se puede volver disponible de ofrecer oraciones propiamente a Sri Krishna, el enemigo del demonio Keshi. Shatu Pushpanjali 23, Tava Mala 2, Srila Rupa Goswami. Nosotras estamos siempre orando. Oh Radhe, ¿cuándo vamos a obtener tu bendición, tu misericordia en nuestra vida? Estas son las palabras desde el corazón de las manjaris. ¿Qué es lo que las manjaris están diciendo? Tavai Vasmi, Tavai Vasmi. Yo soy tuya, oh Radhe, yo soy solo tuya, yo soy tu sirvienta y te deseo servir. Tai Vashmi, Najivami, Tvaya Vina, Iti Vijnana Devi Radhe, Tvam Naya Mam Charanantike. Ah, Devi Shri Radhika. Yo soy tuya, yo no puedo vivir sin ti. Sabiendo esto, por favor, dame servicio a tus pies de loto. Shri Vilap Kusamanjali 96, Sri Raghunath Das Goswami. Esta es la grandeza de las manjaris, que son de dos tipos. Hay dos tipos de manjaris. Nitya Siddha Manjaris y Sadhana Siddha Manjaris. Hay dos tipos de gopis también, Nitya Siddha Gopis y Sadhana Siddha Gopis. Todas las Sadhana Siddha Gopis son manjaris, no sakis. Sadhana Siddha significa que todos los sadhakas que están adorando, que son practicantes, van a obtener este estado, esta plataforma. Entonces todas las gopis que son sadhana siddha, ellas son manjaris. ¿Cuál es la diferencia entre manjari y sakis?
¿Por qué cuando vemos Radha Dashyam nos estamos refiriendo a las manjaris y no a las sakis? Esto es debido a que las sakis son samasneha. Esto quiere decir que ellas tienen amor igual por Sri Radha y Sri Krishna. ¿Por qué ellas tienen un amor igual? Es debido a que ellas tienen amor por Krishna, el cual es separado de su amor por Sri Radha. Ellas desean de tener una relación con Krishna o disfrutar con él de la forma que lo hace Sri Radha, no solo sirviendo a Krishna, pero con la mente, pero también con sus cuerpos trascendentales. Pero las manjaris no desean esto. La modalidad de la manjari es Bhavolas Rati Radha Snehadika. La modalidad, el Bhav de las manjaris es Bhavolasa Rati Radha Snehadika. Su amor y apego a Radha es más grande que su apego a Krishna. Su amor por Krishna es debido a que ellas tienen amor por Srimati Radharani. Si ellas quieren servir a Krishna, si las manjaris desean servir a Krishna, entonces esto también es para servir a Srimati Radharani. Ellas también aman servir a Krishna, pero solo en la orden de Radha. Solo por orden de Radha. Nosotros no podemos asumir que ellas no disfrutan o que sienten placer desde Krishna. Ellas también sienten el mismo placer que las Sakis y Srimati Radharani obtienen desde Krishna. ¿Cómo? Para explicar esto, se describe en Chaitanya Charitamrita lo siguiente. Las Sakis son descritas como las flores de los arbustos y las manjaris son descritas como los capullos de las flores de los arbustos. El arbusto en sí es Radharani. Entonces ellas están inherentemente conectadas. El extracto o esencia de este arbusto es la fruta y las flores, ¿sí? Entonces las manjaris son como esto. Manjari literalmente significa capullo. Si Srimati Radharani es Krishna Prema Kalpalat, el deseo de amor de Krishna, las manjaris son la fruta de esa lata, de ese arbusto, de ese amor. Las manjaris son como los capullos, las flores no abiertas de Srimati Radhika. Radharashvarupa Krishna Prema Kalpalata Shaki Ganahya Jatara Palava Pushpapata Krishna Lilamrita Jadila Takeshin Chaya Niyashukka Haite Palavat Yera Kotishukka Haya. Por su propia naturaleza, Sri Radha es como el arbusto de el Krishna Prema y las Sakis son las hojas, flores, capullos de este arbusto. Cuando el néctar
de los pasatiempos amorosos de Krishna entra en este arbusto como alimento. Las hojas, las flores y los capullos experimentan una felicidad millones de veces más grandes que si estuvieran directamente rociadas con este néctar. Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.209-10. ¿Cómo tomamos cuidado de una planta? ¿Cómo cuidamos una planta? Tenemos que alimentar la planta, dándole su alimento, agua, a la raíz de la planta y no a las ramas, ni las flores, ni las frutas de la planta. Si tú quieres darle un buen cuidado a este arbusto de prema, Kalpalata, Srimati Radharani, tú tienes que rociarla con Krishna Lila Amrita, el néctar de los pasatiempos de Krishna. Solo por este néctar tú puedes tomar y cuidar este prema Kalpalat, de ninguna otra forma. Y cuando tú rocías o le das este Krishna Lila Amrita al arbusto, todas las flores, los capullos, las frutas, las hojas van a obtener entonces el alimento. Van a estar todas alimentadas con el alimento que le das a la raíz. Entonces, ¿desde dónde dónde está la belleza de esta planta finalmente? La belleza de esta planta está en sus hojas, no está en las hojas, pero no está en las hojas de las flores. Cuando tú ves las flores que florecen tan bellamente, tú sientes, oh, esta planta está sonriendo. Entonces, cuando Srimati Radharani sonríe al recibir este Krishna Lila Amrita, este alimento de amor, ella va a sonreír a través de las manjaris como flores. Entonces, esa es la diferencia. Ella va a sonreír a través de las manjaris como flores. Ellas van a tener el mismo placer que obtiene Srimati Radharani. Y es debido a esto que las manjaris son conocidas como Shoti Radharani, pequeñas Radharanis. Ellas, aquellos que obtienen Siddha Pranali, saben la diferencia entre la que las manjaris tienen, y que las manjaris tienen diferentes humor, diferentes formas de ser, diferentes cuerpos, efulgencia y color, diferentes vestimentas. Como sea, de una forma, todos ellos se ven similar a Srimati Radhika Shri Radha. Ellas tienen la misma naturaleza que Shri Radha, el mismo humor de Shri Radha. Todo es lo mismo. Ellas son una parte muy pequeña de Srimati Radharani. Sí, esto incluye a ambas, las Nitya Siddha Manjaris y Sadhana Siddha Manjaris. En una estado y una etapa básica, cuando tomamos protección en los pies del loto de Sri Gurudev, al comienzo de nuestro sadhana y vida de Vayan, se explica en el Chaitanya Charitamrita: Diksha Kale Bhakta Kare Atma Samarpana Seikale Krishna Tare Kare Atma Shama. En el momento de iniciación, cuando el devoto toma protección completa de su
guru, Krishna le acepta como una propiedad personal. Seideha karetarashit anandamaya aprakrita dehetan racharana vayaya. Cuando el devoto de esta forma obtiene su cuerpo espiritual, deja, entonces ellos pueden recibir, los devotos pueden entregar servicio a los pies del loto de Krishna a través de su cuerpo trascendental. Palabras por Prabhupada Sri Prem Gopal Goswami Ki Jai. Aquí este texto explica algo de importancia trascendental para todos los Vaishnavas, no solamente para los seguidores de Nityananda Parivar, pero para todos los Vaishnavas, porque esta información aparece en Chaitanya Charitamrita. Primero debes tomar iniciación con un guru y Guru Parampara fidedigno. Guru Parampara fidedigno quiere decir que es una cadena discipular ininterrumpida. Puedes traquear, hacer un seguimiento de todos los maestros. Todos los maestros pertenecen a la misma línea. A decir, el Nityananda Parivar, nuestra escuela en Gaura Sangha, viene y fue iniciada por Sri Nityananda Prabhu, quien es una manifestación de Balaram, Ananta Shesh, quien es Krishna mismo. Iniciada por Nityananda Prabhu. Y desciende la cadena a través de él hasta nuestros días. Sabemos quiénes son todos los maestros. Al mismo tiempo, todos los maestros son todos Nityananda Parivar. No tenemos en nuestra escuela maestros de Advaita Parivar o de otro Sampradaya o de otro Parivar. Son todos Nityananda Parivar. En la línea discipular de Advaita Parivar, exactamente lo mismo. Son todos Advaita Parivar. Todos ocupan los mismos mantras, el mismo tilak, iniciado desde el origen de la Sampradaya o del Parivar. Entonces, cuando tú encuentras finalmente un Parivar, una familia espiritual fidedigna, como lo que estoy presentando acá, entonces tú tienes que tomar refugio en el maestro espiritual de esa línea. Tú tomas primero refugio, recibes los primeros mantras Harinam, luego obtienes Diksha, recibes los mantras sagrados que son secretos, y luego viene un tercer nivel de iniciación. Sin este tercer nivel, Diksha, iniciación no está completa. Este tercer nivel es cuando, por gracia de Sri Radha, Nitai, Prabhu y Gurudev, tú recibes tu cuerpo espiritual, Siddha Deha. En esta iniciación, tú comienzas recién tu vayan, comienzas recién tu meditación, y con este cuerpo espiritual recibido por gracia, Kripa, Radha Kripa, tú puedes comenzar a meditar y a entrar en Nitya Vrindavan y servir los pies de loto de Sri Radha, de los Brajavasis, y entrar en esa dimensión trascendental que finalmente va a ser nuestro destino final, porque al salir de este cuerpo entramos en nuestro cuerpo trascendental. Sin esto, lamentablemente, no hay entrada a Golok Vrindavan. Debemos obtener un cuerpo espiritual para servir espiritualmente, porque ese mundo espiritual no ocupa cuerpos materiales. Necesitamos un cuerpo espiritual para entrar. Y eso es la misión de todos los Vaishnavas, todos los sadhakas, de encontrar un guru fidedigno que les pueda otorgar este más grande de todos los regalos. Sin ello, el camino no está completo en la iniciación. Feliz Radhastami 2022. Espero hayan disfrutado de estas lecturas nectarias sobre Sri Radha, el origen de Guru, y se hayan inspirado entonces en seguir adelante con más amor, más devoción, con más seriedad. Por favor, todos los Vaishnavas escuchándome, acepten mis más respetuosas reverencias.
Panchakalpa tarubhyacha kripa sindhubhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Jai Shri Radhe Shyam, Jai Jai Shri Radhe Shyam, Jai Jai Shri Radhe Shyam, Jai Nitai. Gracias por ver, Radhe Shyam.